Muy buenos días, queridos estudiantes de la Cátedra Unadista. Sean todos ustedes bienvenidos a este 10º encuentro sincrónico correspondiente al reto 2 de la Cátedra Unadista. Estamos hoy con 4 estudiantes que se han conectado muy puntuales. Les agradezco. Buenos días, Camila. Buenos días, Oscar. Un saludo especial también para Lady Vanessa García, buenos días, y para Angie Paola Ortiz. Muchísimas gracias por su puntualidad. Bueno, hoy es miércoles 22 de septiembre, son las 9:01 de la mañana y me dispongo a empezar con este encuentro. Voy a compartir pantalla para presentarles la agenda de trabajo del día de hoy. ¿Me indican, por favor, si están ya viendo mi pantalla? Sí, señor, sí se ve. Gracias, Camila. Bueno, esta es nuestra agenda de trabajo del día de hoy. Vamos a hacer un encuentro supremamente ágil. Yo calculo que a las 9:40 vamos a estar terminando. Y va a ser un encuentro muy ágil, pero bien potente, digamos, bien cargado de contenidos, de discusiones, de cosas chéveres que ustedes deben conocer al ser estudiantes en la modalidad a distancia, ¿cierto? Entonces, el encuentro, la agenda está dividida en 6 momentos. Este es el momento inicial de bienvenida y presentación. Después vamos a estudiar qué es un esquema gráfico, porque les recuerdo que el resultado de este encuentro sincrónico, como resultado de este encuentro sincrónico, ustedes deben crear, producir un esquema gráfico. Entonces vamos a ver qué es eso, qué es un esquema gráfico, qué es lo que nos están pidiendo que hagamos. Después vamos a ver cómo se elabora un esquema gráfico. Y en el cuarto momento de nuestro encuentro vamos a tener como el clímax, el momento más importante del encuentro, que es cuando ustedes toman la palabra y van a compartirnos la respuesta argumentada a la pregunta que se propone en la guía de actividades, ¿cierto? Entonces, para eso ustedes debían haber ya consultado el material de estudio y traer una respuesta argumentada, digamos, a esa pregunta. Después yo voy a tratar de sacar unas conclusiones del conversatorio y al final tendremos un momento para que ustedes planteen sus comentarios, sus dudas o sus inquietudes. ¿Listo? Entonces, para empezar con la presentación, pues les voy a dar la palabra. Quisiera que me contaran, bueno, quiénes son ustedes, qué están estudiando aquí en la universidad, desde dónde están conectados, si están aquí en Bogotá, que me digan más o menos en qué localidad están. Eh, bueno, que me cuenten un poquito de ustedes. Entonces, ¿quién quiere empezar? Les recuerdo que hay un botoncito para pedir la palabra, para alzar la mano y pueden usarlo en cualquier momento. Entonces, ¿quién empieza? Adelante, Lady Vanessa García. Te escuchamos. Buenos días, compañeros y tutores. Como pues ya lo dijo el profe, mi nombre es Vanessa García. Estudio en este momento Administración de Empresas en el primer semestre. Vivo en la ciudad de Bogotá. Trabajo con Avianca en el aeropuerto. Y mi motivación para estudiar es enfocarme y avanzar profesionalmente pues en mi área de trabajo y superarme a mí misma porque realmente dejé pasar mucho tiempo para estudiar algo, para tener una carrera profesional, más que todo como porque no creía mucho en la educación virtual.
Sentía que yo misma no podría tener ese empeño y esa dedicación para estos estudios, pues a distancia, y espero pues sacar mi carrera adelante. Muchas gracias. Muy interesante, Lady Vanessa, lo que nos cuentas, muy interesante lo de tu trabajo y también como esa postura frente a la educación virtual, a distancia, ¿cierto? Que es muy común y vamos a hablar justamente hoy de eso. Camila Castillo, cuéntanos. Buenos días, mi nombre es María Camila Castillo. Yo tengo 27 años, estoy en primer semestre de Administración de Empresas. Pues este año ya también tomé la decisión, como mi compañera, pues no hay la posibilidad realmente, como los medios, ni el tiempo, entonces este año ya fue la decisión. Yo vivo en la ciudad de Bogotá y me encuentro en el barrio del Álamos, se llama. Listo, muchas gracias. Ok, Camila, muchas gracias por tu presentación. Ya pueden bajar la manito ustedes dos. ¿Quién más? ¿Quién más continúa con las presentaciones? Adelante, Yulisa. Hola, buenos días, compañeros y tutor. Bueno, me presento, mi nombre es Yulixa Tatiana Peña Prieto, tengo 19 años, en el momento estudio primer semestre de Ingeniería Industrial y pues la verdad mis expectativas son muy altas, ya que pues quiero superarme día a día como persona y quiero pues finalizar con éxito este programa. Excelente, Yulisa. Pues ese también es el sueño pues de los estudiantes, de la mayoría de estudiantes de la universidad, pero también de nosotros como sus docentes, como en mi caso como su consejero académico. Ese también es mi sueño, acompañarlos durante todo este camino que empezaron para llevarlos a ser grandes profesionales, bueno, que puedan transformar este país, que puedan transformar sus vidas, que puedan tener, digamos, mejores perspectivas, ¿cierto?, frente a un futuro laboral bien remunerado, ese tipo de cosas. Bueno, Julissa, gracias. ¿Quién más? Sí, Nos señor. falta Angie y Oscar. ¿Quién sigue? Creo que Oscar me había dicho que no tenía micrófono. Creo que Angie, entonces te escuchamos. Angie Paola Ortiz. Buenos días a todos. Es Angie Paola Ortiz, Sarmiento. Me encuentro en óptico. No te escuchamos, no te estamos escuchando, Angie Paola, se entrecorta mucho. Puedes tratar de mejorar tu posición para tener mejor señal. A ver, Ahora sí. más o menos, a ver, adelante. Bueno, como les decía, me encuentro en la localidad de Santa Fe. Trabajo en un laboratorio óptico en el área de importaciones. En el programa que me matriculé es negocios internacionales. Pues digamos que este año, como mis compañeras, tomé la decisión de estudiar negocios. La verdad, pues es un tema muy interesante y pues por eso pues decidí como estudiar. Ha sido un poco complicado la educación a distancia, pero se está haciendo el esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, a ti, Angie, muchas gracias. Oscar, ¿cómo vas con tu micrófono? Yulisa ya puede bajar la manito. Bueno, voy a compartir nuevamente el registro de asistencia aquí en el chat. Los que están conectados desde su celular, les recuerdo que la caja de chat está ubicada en un botoncito en la parte superior de la pantalla para que vean el enlace que les estoy aquí dejando. A ver, Oscar nos dejó su presentación aquí en el chat.
Entonces dice Oscar, mi nombre es Oscar Camilo Garavito Velandia, tengo 27 años, soy de Bogotá, estoy estudiando el primer semestre de Administración de Empresas con muchas expectativas sobre esta carrera y esta cátedra. Camila, ¿puedes apagar tu micrófono o si quieres intervenir, primero alzas la mano? Pero con la mejor actitud. Excelente, Oscar. Dice que no tiene audio y que por favor alguien le lea la presentación al tutor. Gracias. Bueno, chicos, les dejo el enlace de asistencia. Es necesario que ustedes se registren porque yo llevo, digamos, un control de los estudiantes que ya han participado en el encuentro. La participación en este encuentro brinda 50 puntos de los 125 puntos del reto. Así que en la medida en que me dejen allí el registro de su asistencia, pues yo voy a poder otorgarles esos puntos. ¿Listo? Bueno, todavía creo que están viendo mi pantalla. Bueno, llegó mi turno, ¿cierto? De presentarme. Mi nombre es Federico Vargas, soy su consejero académico, estoy vinculado a la universidad hace un año, pero estoy trabajando en educación superior desde el año 2014. He sido profesor universitario en distintas universidades aquí en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Universidad Central, en la EAN y bueno, en otras universidades. Eh, y en general, desde que terminé la universidad, he trabajado en el ámbito de la educación. Yo soy maestro en artes visuales, yo vengo del mundo de la imagen y hice una maestría en Francia en realización multimedia. Bueno, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia me ha brindado la oportunidad de conectarme con estudiantes de otras latitudes de Colombia, de otras regiones del país. Antes yo estaba, digamos, muy centrado en la ciudad de Bogotá, con estudiantes bogotanos que vivían aquí, ¿cierto? Un poco como ustedes, pero gracias a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia he tenido la oportunidad de tener contacto con estudiantes en la Amazonía colombiana, que en muchos casos no, su lengua materna no es el español, sino el ticuna, por ejemplo. Entonces les cuesta expresarse en español. He tenido contacto con estudiantes del Chocó, de Antioquia, del Eje Cafetero, bueno, del Casanare, del Meta. Esto es algo nuevo para mí y digamos que le da unas nuevas perspectivas a mi trabajo porque siento que puedo llegar, digamos, como de alguna manera contribuir en la formación de esos estudiantes que están en las regiones, digamos, eh, pues de la Colombia profunda, ¿no? Eso pues es algo nuevo para mí y algo que me ha gustado mucho. Digamos que yo soy muy dedicado y muy comprometido con mis estudiantes, aún más con ustedes, pues, que son los estudiantes que la universidad me ha confiado. Como consejero académico, yo tengo 150 estudiantes, ustedes son parte de ellos, y la universidad me los confía a ustedes para que yo acompañe su proceso formativo en este primer periodo académico y podamos, digamos, iniciar con el pie derecho, ¿cierto? Este proceso, porque muchas veces es complejo. Es complejo porque todos nosotros, la mayoría de nosotros venimos habituados, digamos, a un tipo de formación presencial, ¿cierto? Y adentrarse en la modalidad a distancia, eh, digamos, mediada con tecnologías digitales, con tecnologías basadas en Internet, pues no siempre es evidente, ¿no? Entonces, por eso la universidad ha dispuesto, digamos, este escenario que es la consejería
académica, y nosotros como sus tutores tenemos esa misión, ¿cierto? De acompañarlos, de estar ahí para resolver las dudas de nueva experiencia que ustedes están viviendo como estudiantes en la modalidad virtual. Por eso, nuestro sujeto de estudio aquí en la cátedra es un poco, bueno, esta modalidad, ¿no? ¿Qué me ofrece esta modalidad? ¿Cuáles son las diferencias con la modalidad presencial? Y eso es lo que vamos a estar estudiando un poco hoy aquí. Vamos a avanzar para entrar en materia. Quisiera que alguno de ustedes me ayudara con la lectura de este texto que está en pantalla, por favor. Adelante, Yulisa. Sí, señor. Propósito del encuentro. Conocer el concepto de esquema gráfico para construir uno, sobre el debate que sostendremos acerca de los desafíos de educación virtual. Gracias, Yulisa. Este es el propósito de este encuentro, ¿cierto? Que ustedes conozcan qué es un esquema gráfico para que puedan construir uno. ¿Por qué tendrían ustedes que construir un esquema gráfico? Porque esa es una de las actividades de la guía de actividades del reto 2, ¿cierto? Ustedes deben agendar este encuentro conmigo, debemos sostener un debate, un conversatorio acerca de los desafíos de la educación virtual, y de ahí ustedes deben producir un esquema gráfico que sintetice la discusión y las ideas que ustedes van a aportar aquí sobre este asunto. Entonces, entremos en materia sobre el esquema gráfico. ¿Quién me ayuda con esta lectura de esta definición que está en pantalla? Adelante, Lady Vanessa. ¿Qué es un esquema gráfico? Es una representación estructurada de un conjunto de conceptos vinculados de manera semántica. Gracias, Lady. Exactamente. Un esquema gráfico es una representación, como su nombre lo indica, gráfica, ¿cierto? Y estructurada de una serie de conceptos que están vinculados con un sentido, ¿cierto? Eso de manera semántica quiere decir que tienen una significación, que tienen un sentido. Entonces, eso es un esquema gráfico. Ustedes seguramente ya los conocen, ya han realizado esquemas gráficos, perdón, pero yo les voy a presentar aquí una serie de ejemplos para que los reconozcamos, las distintas tipologías de esquemas gráficos, y ustedes puedan hacer uso del que les parezca más pertinente. Este que estamos viendo en pantalla es un mapa conceptual, ¿cierto? Un mapa conceptual es un esquema gráfico que tiene como característica que se deja leer. Un mapa conceptual se puede leer como si fuera una frase, un texto o un párrafo, si es un mapa conceptual muy completo, muy amplio, se puede leer como si fuera un párrafo. ¿Quién se arriesga a leer este mapa conceptual? Es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Camila. Bueno, mapa conceptual. Esto nos dice que es un esquema que está conformado por conceptos, eclipse, palabras claves y líneas relacionantes. Exactamente. Muchas gracias, Camila. Este mapa conceptual o un mapa conceptual se puede leer como si fuera una frase, ¿cierto? Gracias a los conectores. Fíjense que los conceptos están en cajitas, ¿cierto? Y tienen unas líneas relacionantes, unas líneas que lo relacionan, y esas líneas tienen unos conectores, unas palabritas que conectan un concepto con el otro, lo que me permite leer, digamos,
el mapa conceptual de manera lineal. Ahora, ¿quién puede leer este? Camila tiene todavía su mano levantada. ¿Qué nos puedes decir, Camila, de este Pues esquema la verdad es que gráfico? no se entiende, pues no se entiende muy bien porque le pusieron muchos conectores y no es claro, no son claros esos conectores, Ajá. ¿a qué se refiere? Ok, gracias Camila. Este que estamos viendo es lo que seguramente ustedes han escuchado, que les han pedido que hagan, un mapa mental, ¿cierto? Este es un mapa mental, este pretende, digamos, ser una representación del pensamiento, ¿cierto? Del pensamiento del autor, de la persona que lo hizo. Fíjense que es mucho más libre, como decía Camila, tiene conectores, parece muy desordenado, ¿cierto? Pero las características de un mapa mental es que tiene imágenes, tiene, digamos, la jerarquía del texto está dada por el tamaño de las palabras, ¿cierto? Si es una palabra muy importante, esa palabra está más grande que las otras. Hay colores, hay conectores, ¿cierto? Pero otra característica es que no se puede leer de manera lineal, ¿cierto? Yo no sé si debo empezar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Puedo hacer una lectura, digamos, más exploratoria, ¿cierto? Pero no se puede leer como un mapa conceptual que se puede leer linealmente, como si fuera una frase, un, eh, un párrafo, ¿no? Este no. Este es una representación visual digamos, del pensamiento, ¿cierto? Eh, Muchos de los apuntes que uno toma, tal vez en el colegio o en la universidad, se parecen un poco a esto, ¿no? Son así un poco desordenados, líneas o flechas que relacionan una cosa con otra, ¿cierto? Es más como, es mucho más libre que el mapa conceptual. Vamos a ver una tercera tipología de esquema gráfico, que es la infografía. ¿Alguien ha escuchado esa palabrita infografía? Sí, señor. Yulisa sí la ha escuchado. ¿Qué nos dice Camila, que levantó la Sí, mano? también la he escuchado. ¿Y qué es? ¿Qué es eso de infografía? Una gráfica con información, pues no podemos, o sea, la explican más fácil. No, perdón, no sé cómo explicarlo. Yo sé, la he visto, la he hecho, pero no sé cómo explicar ese término. Ujú. Bueno, pero ibas muy bien, ibas muy bien. Tú dijiste, es una gráfica con información. Exactamente, es información graficada, información graficada. Tú dijiste que explica mucho más fácil, y es verdad. Normalmente una infografía visualiza, digamos que muestra eh, datos, ¿cierto? Que provienen de una tabla de datos, de una hoja de cálculo, de una base de datos, y se grafican, se muestran de una manera visual, ¿cierto? Mucho más amable, mucho más humana, ¿cierto? Porque esos datos ahí fríos en una hoja de Excel, pues no son fáciles de leer, digamos, no son fáciles de analizar. Entonces, una infografía muestra datos de una manera organizada, con colores, con iconos, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo aquí en pantalla no es solo una infografía, sino son varios modelos de infografía. Tenemos este de la parte superior derecha, que es numérico, ¿cierto? Tiene una secuencia numérica.
el de abajo ya no es numérico, sino tiene, digamos, unos iconos, ¿cierto? La estrellita amarilla, el engranaje, la rueda esta dentada en agua marina y el icono de compartir, por ejemplo, en fucsia. Entonces se ordenan los datos de una manera visual. Eso es una infografía. Tenemos infografías que nos, digamos, que evocan un proceso, ¿cierto? Como una trayectoria, un camino, como esta de aquí abajo, ¿cierto? Que mezcla la secuencia numérica con la iconografía, con los iconos de cada uno de los pasos del proceso. Otra sería, por ejemplo, esta que está en el centro, ¿cierto? Que muestra también un proceso, pero ya no numérico, sino como que se va completando un círculo, ¿cierto? Uno dice, bueno, faltan algunas etapas del proceso, pero las que lleva tienen aquí como estas convenciones, ¿no? Estas convenciones iconográficas. Entonces, es información visual que nos ayuda a entender datos de una manera mucho más humana, mucho más fácil de leer para un humano, ¿no? Los datos en una tabla son, digamos, es más un lenguaje de máquina, ¿cierto? Son las máquinas las que son capaces de leer e interpretar esas tablas de datos, esas bases de datos, y para humanizar un poco esos datos, pues se usa la infografía. ¿Listo, Camila? ¿Estás de acuerdo? Sí, señor, ya me Ok, quedó muy claro. perfecto, perfecto. Ya lo tenías claro, pero simplemente un recorderis. Bueno, vamos a ver el cuarto y último ejemplo de esquemas gráficos que les traigo. Y es tal vez uno que ustedes han usado. Yo me acuerdo que yo en el colegio, por allá cuando tenía como 12 años, por allá cuando estaba en sexto o en séptimo, tuve que hacer unos cuadros sinópticos de las culturas indígenas precolombinas. Eh, entonces, tal vez ustedes también tuvieron que hacer cuadros sinópticos en el colegio, eh, y ese es otro tipo, otra tipología de esquemas gráficos. El cuadro sinóptico, personalmente, yo lo uso eh, para diseñar plan de escritura cuando tengo que escribir, por ejemplo, un ensayo, cuando tengo que escribir un artículo, cuando tengo que escribir un texto. Antes de sentarme a escribir, yo hago un cuadro sinóptico, ¿cierto? Que me ayuda a no repetirme, ¿sí? Porque muchas veces los escritores novatos eh, se quedan con una idea, puede que la idea sea muy buena, pero como la repiten en el primer párrafo, luego en el segundo párrafo dicen lo mismo, pero con otras palabras, luego en el tercer párrafo vuelven y se repiten, pues se quedan patinando en el mismo lugar y no avanzan, ¿cierto? Entonces, para evitar eso y para que la escritura fluya, hacer un plan de escritura antes de escribir con un cuadro sinóptico es supremamente útil, ¿cierto? Y en realidad yo considero que es la forma de hacerlo. ¿Cómo lo hago yo? Les voy a decir un poco rápidamente cómo lo utilizo yo. La idea general que está por aquí a la izquierda, ¿cierto? Yo como idea general utilizo una pregunta, ¿cierto? La pregunta que yo quiero responder con mi texto, con mi ensayo, con mi artículo. Entonces, planteo como idea general la pregunta y las ideas principales, que aquí están tres, ¿cierto? Tres ideas principales, pues son algunas ideas que me permitan responder la pregunta, ¿cierto? Esa sería un poco la forma de hacerlo. Eh, Obviamente después, a esa idea principal, pues trato de ubicarle ideas complementarias que no apunten directamente a responder la pregunta, sino que apunten a consolidar la idea principal.
Y finalmente, los detalles que pueden ser datos, ¿no? Pueden ser los datos relevantes que me pueden ayudar a ir estructurando esas ideas complementarias y luego la idea principal. Entonces, cuando uno tiene ya eso armado, la escritura es mucho más sencilla, ¿cierto? Porque, por ejemplo, uno hace el párrafo de introducción. Entonces uno dice, en este texto yo voy a tratar de responder tal pregunta, ¿cierto? La idea general. ¿Cómo la voy a responder? Pues con estas 3 ideas principales y describo las 3 partes de mi ensayo, ¿no? Este ensayo estará dividido en 3 partes. La primera parte se ocupará de tal cosa, ¿cierto? De la primera idea principal. Después miraremos, analizaremos tal otra cosa, la segunda idea principal. Y finalmente analizaremos la tercera idea principal, ¿cierto? Esa es como la introducción. Después empiezo, primera parte. Entonces ahí voy a desarrollar mi primera idea principal con las ideas complementarias y sus detalles, ¿cierto? Y así, de esa manera, el texto básicamente se va escribiendo solo, pues digo yo, ¿no? Es mucho más sencillo y no cae uno en el desespero de ir a internet, buscar algo que esté más o menos bien escrito, copiarlo y pegarlo y enviárselo al profesor que lo pasa por Turnitin y se da cuenta pues que es un plagio, ¿no? Y que eso tiene unas consecuencias ahí muy delicadas en la universidad. Entonces, bueno, esta es la utilidad del cuadro sinóptico. Yo lo uso principalmente para eso, para construir mi plan de escritura antes de lanzarme a escribir un texto. Bueno, esos son los cuatro tipologías de cuadros sinópticos. Quiero preguntarles, ¿qué herramientas ustedes conocen o usarían para elaborar un esquema gráfico? ¿Qué herramientas conocen? ¿Qué nos dice Yulisa Tatiana? Bueno, pues lo podemos elaborar por diferentes herramientas, ya que pues como conocemos, lo podemos realizar en Word, en Office, en Word, en PowerPoint, ya sea también puede ser en Excel, y pues también pues hay muchas más herramientas en las que las podemos elaborar. Ahorita no conozco más, pero sí, las principales son esas. Ok, Yulisa, muchísimas gracias. Sí, esas son herramientas en las que se pueden elaborar esquemas gráficos, claro que sí. Tal vez la herramienta más sencilla para hacerlo es una hoja, ¿cierto? En blanco y un lápiz, ¿no? Eso también sería una forma de elaborar un esquema gráfico. Pero como estamos en el mundo digital, en la era digital, pues, como dice Yulisa, tenemos herramientas del orden informático que nos permiten hacer esta tarea. Los estudiantes de la UNAD, todos, tienen acceso con su cuenta de correo institucional, tienen acceso a las versiones 360 de Microsoft Office, ¿no? Es decir, Word, Excel, PowerPoint. Todos ustedes, solo por el hecho de ser estudiantes de la UNAD, pueden ejecutar esas herramientas en la nube, en Internet, tener copias en línea de sus trabajos, de sus tablas, todo eso, pero también tienen el derecho de instalar una versión del Office 360 en sus computadores, ¿no? ¿Ustedes sabían eso? No, señor, por mi parte no. Yulisa no sabía.
Los Sí, señor, demás, nos explicaron en un No, yo tampoco, encuentro. profe. Esmeralda, bienvenida. Bueno, eso es algo importante. La universidad les brinda las herramientas informáticas para que ustedes puedan, digamos, elaborar todas las producciones que exige, ¿cierto?, su formación. Entonces, ustedes saben que como estudiantes de la UNAD tienen un correo institucional, que es, digamos, la sigla de su nombre, luego su apellido, después @unadvirtual.edu.co. Cada uno de ustedes tiene un correo institucional. Con ese correo institucional y su contraseña pueden hacer uso de ese Office 360 y lo pueden descargar legalmente e instalar en sus equipos personales. Eso es derecho de todos los estudiantes de la UNAD y es digamos, una excelente ayuda, digamos, para todos nosotros, ¿no? Entonces, les sugiero que lo hagan, que investiguen y que instalen esos programas, porque esa es una forma, digamos, de hacer este ejercicio. Como decía Yulisa, hay otras herramientas distintas a Office 360, que son las que están viendo ustedes en pantalla. Estas son algunas que yo digamos, detecté, que yo les traje, pero hay muchísimas más. Estas herramientas que ustedes están viendo en pantalla tienen una característica, y es que son herramientas que se ejecutan en línea. Quiere decir que ustedes no tienen que descargar la herramienta, instalarla en el disco duro, ejecutarla, nada de eso tienen que hacer. Simplemente entran a la página web de los creadores de la herramienta, ¿cierto? Se registran y pueden usarla, ¿cierto? Esa es, digamos, la característica de la mayoría de estas herramientas. Voy a mostrarles una de ellas, que es muy útil, a mí me gusta mucho. Se llama CMAP Cloud. CMAP Cloud. Es una herramienta para realizar mapas conceptuales. Y la ventaja es que se hace directamente en línea, en Internet. ¿Cierto? Está por aquí. En la búsqueda de Google me apareció en primer lugar CMAP, como mapa conceptual, CMAP. Y después, pues, cloud como nube. Ustedes saben que la metáfora de Internet es que es una nube. ¿Cierto? Que está como entre el cielo y la tierra, algo así. Entonces, cloud en inglés es nube. CMAP Cloud. Ya les voy a dar en el chat, les voy a dar la dirección para que puedan cacharrearla. Bueno, Camila nos decía que Goncourt para hacer mapas conceptuales. Muy bien, Camila. Sí, Goncourt me parece, sí, claro, debe servir para hacer mapas conceptuales, pero también sirve para hacer mapas mentales, Camila. Acepta incluir imágenes, colores, ¿cierto? Entonces, sí, tienes razón, esa es una herramienta muy, muy interesante. A ver, ¿qué más nos dicen? Lady Vanessa, de las que muestra profe en pantalla, no conozco ninguna. Como dice mi compañera, solo conozco Word, Excel, PowerPoint. Oscar dice que no. Sí sabía, de hecho en el campus está la opción para instalarlo, dice Angie, refiriéndose al Office 360. Bueno, les voy a poner aquí la dirección de la herramienta que les voy a mostrar, que se llama CMAP Cloud, ¿cierto?
pero antes, como veo que hay estudiantes que llegaron después, les voy a poner también el registro de asistencia. Les recuerdo que es clave que registren su asistencia en este formulario, porque de eso depende que yo les dé los 50 puntos a los que tienen derecho por asistir aquí. Ya te voy a mostrar, Tatiana, ya te voy a mostrar cómo se usa la herramienta, ¿vale? Entonces, una vez ustedes hacen clic allí o buscan en Google CMAP Cloud, ¿cierto? Llegan acá a la página de la herramienta y como es gratis, bueno, lo primero es que va a estar todo en inglés, ¿no? Está todo en inglés. Entonces les recomiendo que la abran en Google Chrome. Google Chrome es un navegador que tiene un traductor incorporado y que les va a preguntar si quieren traducir esta página del inglés y ustedes le dicen que sí y las traducciones son bastante buenas. Entonces, lo único que no puede traducir son como las imágenes, ¿no? Pero todo lo que sea texto, todo esto, lo traduce. Entonces, les recomiendo que la abran en Chrome. Como esta es una herramienta gratuita, tengo que crear una cuenta, ¿cierto? Para eso voy a dar clic en este botón naranja, Create an Account. Ahí me aparece algo de publicidad, porque como es una herramienta gratuita, pues tiene mucha publicidad. Simplemente cierro con este botoncito que dice Close. Y me lleva a un formulario, ¿cierto? En el que yo debo diligenciar para crear mi cuenta, ¿cierto? Entonces ustedes ponen allí su dirección de correo electrónico, la confirman. Les recuerdo que solamente los campos que tienen estrellita roja son obligatorios, los demás los pueden dejar en blanco. Y recuerden poner una contraseña, un password o contraseña que no se les olvide, puede ser el mismo que usan para acceder a su campus virtual o a su correo electrónico institucional, ¿cierto? Lo importante es que no se les olvide y pueden usar el mismo para que no tengan cientos de distintas contraseñas. Bueno, una vez crean su cuenta, ¿cierto? Les va a llegar un correo electrónico a la primera dirección de correo electrónico que pusieron. Revisen el correo no deseado. Muchas veces ese correo llega a la carpeta de correos no deseados. Revisen y allí van a encontrar un enlace, ¿cierto? Un enlace, hacen clic allí y con eso queda confirmada su inscripción en la herramienta. Una vez ya tiene uno la cuenta, pues con este botoncito Home, aquí, yo me regreso al inicio y cuando cree mi cuenta, pues voy a ingresar, me voy a identificar. Todo esto que les estoy contando y que les estoy mostrando, no es que sea así únicamente en esta herramienta. En todas las herramientas gratuitas de Internet, ¿cierto? Que hay muchísimas, algunas especializadas para hacer presentaciones como Prezi, Geniali, otras especializadas en hacer infografías como PictoChart o, bueno, Carto para hacer mapas, bueno, todas esas aplicaciones que están disponibles en Internet, ustedes deben hacer el mismo procedimiento, crear una cuenta, dejar sus datos y registrarse. Entonces, una vez ya tengo mi cuenta, voy a hacer clic en el botón azul, aquí, para identificarme. Me va a pedir mi dirección de correo, la que puse, y la contraseña, ¿cierto? Entonces voy a ponerla. ¿Cierto? Y la contraseña
que puse para poder ingresar y crear mi mapa conceptual. ¿Cierto? Bueno, reviso el chat a ver cómo va, por ejemplo, Tatiana, que no había podido ingresar. Vamos a ver. Oscar encontró una opción que de la herramienta que pregunta si es en inglés o en español. Yo no la he encontrado, Oscar. No sé dónde se cambia el idioma. Lo que sí sé es que en Google Chrome, pues se puede traducir. Yulisa ya pudo ingresar. Muy bien, Yulisa. Entonces, sigamos. Bueno, entonces una vez ingresamos, ya creé mi cuenta, ya ingresé, ¿cierto? Hay 3 acciones que me propone esta herramienta, ¿cierto? La primera, que es la que vamos a usar nosotros, construir su mapa conceptual en línea, ¿cierto? En la web, en línea. Para eso hago clic en el botón azul. Las otras, pues, no me parecen muy interesantes. Una es descargar la aplicación, CMap Tools. La puede descargar a su equipo, ejecutarla desde su equipo. Yo no lo recomiendo, no hago eso, porque me parece mucho mejor tenerlas en línea. Con eso no ocupo, digamos, espacio de almacenamiento en mi equipo, ni tengo que bajar el instalador, y bueno. Y además que como hay tantos virus rondando, ¿cierto? Tanta software malicioso, si uno descarga algo de internet, tiene que estar muy seguro que es algo limpio, ¿no? Algo que no vaya uno a instalar como un software espía para que le vean a uno la pantalla, le prendan la cámara cuando uno está ahí, ¿cierto? Mal parqueado, pues, frente a la cámara. Entonces, pues no recomiendo, digamos, que descarguen nada de internet, salvo que sea algo que ustedes conozcan la procedencia, digamos, algo de Microsoft, algo de la universidad, pues que ustedes saben que es algo serio y que no les va a causar pues ningún problema. Y la tercera, sincronizarlo con mi iPad. Ninguna de esas las necesito, entonces yo me concentro en la primera acción, que es esta que está por aquí arriba, y vamos a construir un mapa conceptual. Cuando hago clic allí, entonces está el listado de mapas conceptuales que yo ya he creado, ¿cierto? Los puedo ver. Y para crear el primero, porque esta parte debe estar vacía en las cuentas de ustedes, van aquí a mano izquierda, donde dice nuevo mapa conceptual, New CMap, ¿cierto? Allí hacen clic y aparece esta área de trabajo donde yo voy a crear mi mapa. Es absolutamente sencillo la creación del mapa conceptual. Simplemente para crear el primer concepto, fíjense, se crea una cajita con un espacio de texto en la mitad donde yo voy a poner mi primer concepto. ¿Cierto? Lo puedo poner donde yo quiera, en mi espacio de trabajo. Y cuando pico con el mouse, con el cursor, me aparece esta flechita encima, como un sombrerito allí. Esa flecha me permite hacer las líneas relacionantes que van a conectar los distintos conceptos. Entonces yo puse como ejemplo el concepto de continentes, ¿cierto? Y voy a conectar con los distintos continentes, ¿cierto? Entonces, América, otra línea, Europa, otra línea para el otro lado, África,
Asia, etcétera. Fíjense que cuando genero un nuevo concepto, me aparece también un espacio para el conector, ¿cierto? Esos conectores son claves porque claro, escribir los conectores que hacen que un mapa conceptual pueda ser leído de manera lineal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Europa es, voy a ponerlo en minúscula, es un continente, ¿cierto? Después podría poner algo así, tal y como América, y ahí el conector tendría que salir de América, ¿cierto? Entonces voy a borrar esto. Tal y como América, África, me quedo en minúscula. África y Asia, digamos. Y en el conector pongo la Y, que bueno, ahí no se está viendo muy bien, pero puedo corregir eso, simplemente lo muevo con mi mouse, ¿cierto? Europa es un continente tal y como América, África y Asia. Entonces, si se dan cuenta, es muy, muy sencillo, digamos, hacer el ejercicio de creación de un mapa conceptual. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Pudieron ingresar? ¿Pudieron crear, bueno, no sé, cacharrearlo? ¿Pudieron crearlo? ¿Qué nos dice Lady Vanessa? Profe, ¿me recuerdas en qué parte está la opción para insertar el cuadro de textos que no lo encuentro? ¿Estás aquí en esta pantalla donde yo estoy? Sí, sí, señor, que está todo en blanco. Simplemente haces doble clic en el área de trabajo que está en blanco y haciendo doble clic te crea un nuevo espacio para el concepto, para un nuevo concepto. Listo, Doble profe, clic. muchas gracias. Vale. ¿Los demás pudieron? Bueno, supongo que sí. Sí, señor. ¿Sí, Julissa? Sí, señor, ya pude. Excelente. Bueno, entonces vamos a entrar con la parte más importante de este conversatorio, ¿cierto? La idea es que comencemos a darle respuesta a la pregunta que nos proponía la guía y que ustedes puedan, a medida que sus compañeros van interviniendo, van charlando, que puedan ir tomando sus apuntes, cogiendo los conceptos y ir construyendo, empezar a construir ese esquema gráfico con la discusión que vamos a tener. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Entonces, en pantalla ustedes están viendo la pregunta que nos plantea la guía de actividades. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, profe. Adelante, Julissa. La pregunta es la siguiente. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Excelente. Gracias, Julissa. Esa pregunta es absolutamente relevante, absolutamente importante para nosotros como estudiantes en la modalidad a distancia. No hay nadie mejor posicionado que ustedes que están viviendo la experiencia de estudiar a distancia para responder esta pregunta, ¿cierto? Entonces, me interesa que nos compartan un poco su experiencia, pero también
no dejen de lado lo que dicen los autores. Ustedes saben que hay un material de estudio que ustedes debían haber ya consultado para este encuentro y en ese material de estudio hay unas pistas muy, muy claves para entender los desafíos de la educación a distancia. Fíjense que la pregunta no habla de cuáles son los principales desafíos que ustedes como estudiantes han vivido, sino es una pregunta general. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la educación a distancia? Y no solamente en Colombia, sino en el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere empezar a dar respuesta a esta pregunta? Alcen la manito, por favor. ¿Nadie? Se nos está acabando el tiempo, chicos. ¿Quién se lanza? ¿Por qué tanto silencio? A ver, adelante, Lady. Gracias por romper el hielo. Bueno, primeramente, pues, como dijiste, profe, en el tema personal, desde mi posición, pienso que la falta de recursos y el acceso a internet, computador, celular, es como el tema principal de muchos de nosotros para poder acceder al tema de educación virtual. También pienso que el tema de la motivación personal o de la motivación que nos dan algunos tutores o como tal el campus virtual en cuanto al tema de abarcar bien los temas de una manera didáctica es importante para uno tener como esa energía y ese ánimo de ingresar a los trabajos que nos proponen, a realizar todas las actividades en el tema del estudio virtual. Ok, Lady, pero esos argumentos, digamos, que tú utilizas, ¿no son también los mismos que podría uno usar para hablar de los desafíos de la educación presencial? ¿No son exactamente los mismos? ¿Cuál sería la diferencia? Pues siento yo que el tema de ingresar a la educación virtual es necesario tener los recursos, como el tema que te digo del internet, de tener un computador o un celular para uno poder ingresar. El tema presencial, pues tú vas a la escuela, tienes al profesor presencialmente, de forma personal, a tus compañeros, pero en el tema virtual va en la iniciativa que uno tenga de ingresar al hacer sus trabajos, de que pueda tener el acceso a internet. Siento que esa es como la diferencia, profe. Ok, Lady, muchísimas gracias por tu intervención. Sí, María Isabel, te escuchamos. Buenos días. Desde mi punto de vista, uno de los desafíos más grandes es el tiempo. Digamos que en la forma presencial, uno está como bueno, tengo un horario, el horario de clases es de lunes a viernes, o es el día sábado, es un horario fijo. En el tema virtual, la verdad el tiempo lo disponemos nosotros. En el caso mío en particular, estudio de forma virtual porque no me es posible organizar un tiempo. Me es muy complicado decir, bueno, yo puedo ir a presencial todos los días de 6 a 9, porque mi trabajo no me lo permite. Ese es mi desafío más grande, organizar mi tiempo, poder cumplir los tiempos, poder establecer y poder sacar como mientras que trabajo, poder tener la clase virtual, cosa que de forma presencial no lo puedo hacer. De forma presencial sí o sí es presencial, no puedo decir en mi trabajo o de pronto en el caso que atiendo clientes, no, qué pena, hasta ahorita ya los atiendo, si cualquier cosa venga mañana. Entonces el reto es sacar el tiempo y sacarlo en los tiempos establecidos, valga la redundancia, según lo que me piden de forma virtual. Bueno, María Isabel, tú nos hablas entonces desde tu perspectiva personal, ¿cierto? Como estudiante. Pero ¿cuál crees que sería el desafío para la otra parte, digamos, para los profesores, para la universidad? ¿Qué crees que tendríamos nosotros que tener en cuenta
para asumir esos desafíos de la educación a distancia? Tener un conocimiento básico de sistemas y tecnología y la verdad, y lo he visto en la UNAD, nos dan disponibilidad de tiempo en diferentes horarios. O sea, la verdad yo pensé que iba a ser diferente, que un ejemplo, no, solo se puede dar una retroalimentación en la mañana, o no, solamente es en la tarde o en la noche. Ese reto que pensé que iba a ser un poquito complicado, porque yo dije, no, de pronto van a tener clases y no voy a poder decir o decidir que puedo asistir a cierto horario, y superó mi expectativa a la UNAD, porque sí nos tienen clases, pero nos dan como varios horarios para que nos podamos acoplar al decir, bueno, en este espacio sí puedo, en este espacio no puedo. Es como lo que me parece un poco más complejo, porque ya había estudiado de forma virtual y las clases eran como estándares. O sea, sí o sí, la clase era los días martes y miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. En cambio, ese reto lo vi que la UNAD lo asumió de una forma diferente y me gusta porque me dan varias opciones y no me limitan a un solo horario. Entiendo. Muchas gracias, Marisabel, por tu aporte. Vamos a escuchar a Esmeralda Pinzón. Adelante, Esmeralda. Hola, buenos días para todos. Hola, profe. Bueno, yo hablo pues desde mi punto de vista, lo que yo he sentido y lo que yo veo que pasa, como lo que usted pregunta, profesor, que no solamente se queda aquí en la UNAD, sino como en el mundo. Para mí es completamente, digamos que uno de los retos que yo siento que tienen las universidades a distancia, y lo pienso porque siento que es muy importante el tema que los seres humanos somos personas sociables, ¿no? Es decir, que si yo fuera una profesora, para mí sería importante ver el proceso del estudiante, verle la cara a ese estudiante y saber cómo interactúa y cómo recibe lo que yo le estoy transmitiendo como profesor. Igual uno como estudiante. Entonces, eso para mí me parece un reto clave. Yo no sé, ustedes son unos duros al manejar eso. Y otra cosa es que claramente todas estas cosas de la internet, que para mí es un mundo rarísimo, debo aceptarlo. Yo soy no sé, no, yo no, profe, usted acabó de explicar lo que hizo y yo dije, miércoles, esto para mí es como... Entonces, y sé que es fácil, pero bueno, yo no soy millennial, entonces se me dificulta un poquito más. Entonces, cada vez están saliendo nuevas formas de, no sé, de que Microsoft no sé qué, que güeri, guá. Entonces, eso me parece que también es un reto, tanto como para los profesores, como para los alumnos, como cacharrear, como dijo usted, profe, y aprender como a adaptarnos, no es la palabra, a trabajar y a involucrar eso en nuestras vidas. Entonces, para mí eso es un reto. Y ya hablándolo desde mi punto personal, a mí me ha parecido muy difícil. Yo veo que todo el mundo le parece súper fácil. Para mí ha sido muy difícil no poder tener como al profesor. Ahorita cuando usted abrió la cámara dije, oh my God, aleluya, gloria a Dios. Eso, pero para mí es como no saber, no sé, como no ver la cara de la persona, no poderle preguntar en el momento en que yo tengo la duda, pues porque obviamente yo lo puedo preguntar, le puedo escribir un correo, pero no tener esa cercanía y no tener esta cosa lingüística que somos nosotros los seres humanos, que nos movemos también y que aprendemos a través del recurso, de la imitación del profesor, de cómo lo dice, de su voz, bueno, no sé, eso es mi problema. Y ya abarca obviamente un montón de cosas ahí, que es cuando yo estoy sola y no puedo entender, y entonces tiene uno que tener una capacidad obviamente de lectura súper buena. Para mí es una cosa clave aprender a tener un nivel de lectura, porque si no, uno no entiende ni sabe lo que tiene que hacer claramente. No sé, para mí ese es uno de los retos y de los desafíos con los que yo también me estoy encontrando ahorita. Y bueno, pues que además me dio por estudiar una carrera que yo, para mí era como fuera del contexto. Yo soy actriz, entonces es como, oh my God. Pero bueno, es eso. ¿Eres actriz y estás estudiando qué? Pues administración, profe. Administración. Ok.
Bueno, Esmeralda, muy interesante tu intervención, nos aporta muchos elementos. Yo quisiera dejarte, pues, para que no se me vaya a pasar, retomar algo que dijiste, tal vez al final voy a retomar más elementos, pero por ahora algo. Tú hablaste de, bueno, creo que dijiste ustedes son unos duros, refiriéndote a los profes, para transmitir, para transmitir. Fíjate que ese asunto de la transmisión, digamos, del conocimiento, que es como se entiende un poco que es la educación, ¿no? Que hay una gente que leyó a un autor y entonces viene a contarle a sus alumnos lo que ese autor dijo, ¿cierto? Entonces es un asunto de transmisión. Eso es un problema grave, digamos, para la educación, el asunto transmisionista de la transmisión. Sobre todo porque los medios de comunicación ya lo resolvieron, ¿cierto? Los medios de comunicación resolvieron el problema de la transmisión, ¿cierto? Entonces, ¿para qué tengo yo que venir a contarles a ustedes lo que dijo? Voy a usar a Bertolt Brecht, por ejemplo, ¿cierto? Que tú conoces. ¿Para qué vengo y yo les cuento lo que él dijo? Si ustedes pueden tener acceso, digamos, qué sé yo, a un video donde él estaba hablando, a su voz, ¿cierto? Tienen acceso directo a lo que dijo, digamos, ese autor en este ejemplo. Ese es un problema ligado en la educación presencial, ¿cierto? Los profesores en realidad son como loritos que van y repiten lo que leyeron que alguien dijo, da esa transmisión. Todo el esfuerzo que hace la UNAD, que hacemos nosotros por entender la modalidad de una manera distinta, es darle la vuelta a eso, ¿sí? No, digamos, traernos el problema de la transmisión de la educación presencial a esta modalidad, sino que tengan una experiencia de educación diferente. ¿Y en qué podría, digamos, ser diferente la experiencia de educación? En que ustedes deben ser productores, ¿cierto? Realizadores de contenidos, ¿sí? De conocimiento. Entonces, la idea es que podamos producir conocimiento con estos espacios de interacción. Entonces, fíjate que la perspectiva es distinta a si uno quiere simplemente implementar educación presencial con medios tecnológicos, porque eso sería tal vez educación remota, otra cosa. Lo que aquí se quiere es que ustedes sean productores, ¿cierto? Que realicen cosas, que lo produzcan ustedes, que produzcan el conocimiento ustedes, para que puedan vivir esa experiencia, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Bueno, muchas gracias nuevamente, Esmeralda, muy interesantes tus aportes. ¿Quién sigue? Veo que me están escribiendo en el chat, pero yo necesito oírlos. Entonces, yo sé que Oscar no tiene micrófono, pero por ejemplo, Lady Vanessa sí. Entonces, te voy a dar la palabra, Lady, para que si quieres, nos leas el texto que pusiste en el chat. Esa también es una opción. Vale, sí, señor. Estaba pues escribiendo en el chat que algunos de los retos más relevantes son los de incrementar la motivación y la interacción entre el tutor, los estudiantes y el campus. Esto se puede lograr personalizando el aprendizaje de manera más didáctica para desarrollar el potencial de cada estudiante. Los estudiantes aprenden del tutor y viceversa. Gracias. Muchas gracias, Lady, muy interesante. Ahí yo rescato el concepto de interacción, me parece fundamental, el hecho de que podamos interactuar, tutores con estudiantes, estudiantes con estudiantes, bueno, y toda la comunidad universitaria, la interacción es clave, ¿cierto? Y lo de personalizar, ese es un reto
en particular para la UNAD, ¿no? La UNAD es la universidad más grande de Colombia, tiene más de 160.000 estudiantes. Entonces, hablar de personalizar la educación en una mega universidad, pues pucha, ese es un reto pues mayor, ¿no? Este encuentro que estamos teniendo nosotros hoy, donde hay creo que 8 estudiantes, sí, somos 7 estudiantes y yo, pues esto es el máximo, el culmen de la personalización, ¿no? Pero fíjense que son momentos escasos, no siempre vamos a poder vernos todas las semanas, ¿no? Pero sí es importante tener en mente que la interacción es una herramienta que sumada a la autonomía permite, digamos, avanzar hacia una formación de calidad. Un estudiante, digamos, autónomo, ya que algunos de ustedes mencionaban la autonomía, un estudiante autónomo, pero aislado, en su esquina, claro, él puede ir avanzando, puede ir, digamos, cumpliendo y aprobando sus diferentes asignaturas, sus diferentes periodos, incluso puede llegar a ser, a egresar de la universidad, a tener su título, pero es la interacción la que le permitiría a ese estudiante afianzar los conocimientos, ¿cierto? Afianzarse como profesional y curtirse la piel, ¿cierto? Pues, con discusiones, con contacto con sus compañeros, para que cuando salga al mundo pueda, digamos, desenvolverse, porque como decía Esmeralda, somos seres sociales, ¿no? Entonces la interacción es absolutamente vital. Lady, ¿quién tiene que leer el aporte de Oscar? A ver, ¿quién me falta? Camila, creo que tú no has participado, Camila, y Angie Paola Ortiz. Tatiana, tiene la palabra Tatiana. Bueno, pues sabemos que pues en la actualidad la educación virtual no es algo complejo. Sé que tanto como yo hay muchas personas que, digamos, en un principio se nos dificultó, tuvimos algunos inconvenientes, pero pues también la educación virtual se trata de retos y asimismo pues también nos da grandes aprendizajes. Y pues esto es como un grande impacto en el cambio social, porque pues nadie se imaginó que de un momento a otro iba a llegar eso, así como que de una, o sea, no es lo mismo, es claro, hablando de pues, mi perspectiva, no, en mi caso no es, digamos, lo mismo estar presencial que virtual. Y bueno, pues esto conlleva muchos avances tecnológicos que es obviamente que nos permite pues cómo avanzar en muchos aspectos. Pues también nos brinda la oportunidad de seguir aprendiendo. Es obvio que esto no es, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, no es como una responsabilidad para todos. Lo que quiero decir, que no cualquier persona va a estar dispuesta a poner toda la motivación en esto. Por ejemplo, en mi caso, al principio se me dificultó un poco, pues es la primera vez que entro a esta universidad y pues gracias a Dios por la oportunidad, que pues de hecho también me ha gustado mucho la forma en que los tutores nos dan las sesiones, además de que pues siempre están dispuestos ahí. O sea, no hay que verle pues tampoco lo malo a la educación virtual, siempre, o sea, siempre nos deja algo bueno, siempre digamos que como que nos permite la adaptación y bueno, pues seguir apostando por la excelencia educativa. En mi caso, pues se me dificultó al principio manejar la plataforma, pero digamos que ya es muy básico lo que de pronto se me queda ahí, pero pues de resto, o sea, me parece que, o sea, no es nada fácil, pero digamos que si toca en el momento, digamos,
estar como en este, como en este, no sé cómo explicarlo, en este sentido, en este momento donde estamos actualmente, pues sería como afrontar los retos que se nos presenten, así pues hayan muchas. Lo importante es seguir aprendiendo y pensar que todo es por algo bueno, que en algún momento pues ya irán cambiando un poco más las cosas. Y bueno, pues yo sí agradezco muchísimo o sea, porque la universidad tiene grandes oportunidades y me gusta mucho. Bueno, Tatiana, muchas gracias por tu aporte. Tú decías que no es lo mismo, no es lo mismo la educación presencial que la educación a distancia. ¿Cuáles son esas diferencias que tú le ves? Porque nos dijiste no es lo mismo, pero no supimos si prefieres alguna de las dos o si quisieras, digamos, que tu formación fuera presencial. No entendí muy bien esa parte. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias que tú le ves? Sí, señor, qué pena, qué pena no haberla aclarado. Tranquila, Bueno, pues no te preocupes. yo me refiero más a que, digamos, por ejemplo, acá a distancia, a veces, digamos, que se me dificulta en algunas ocasiones el internet, a veces se me va cuando estoy, digamos, en alguna presentación, que ya me pasó una vez, y pues obviamente uno siente vergüenza en ese momento. Es obvio que, o sea, la presencialidad es muy diferente, ya que, digamos, en el momento, pues tú puedes hacer los aportes que tienes, puedes realizar las preguntas además de que también considero que la educación virtual en algunos casos es un poco de distracción, o sea, lo digo porque en algunas, o sea, pues no en todas, obviamente, yo sé que eso también depende de la persona, obviamente del ánimo con que uno vaya a entrar, pero sí, digamos que en algún momento que de pronto la familia esté allá atrás hablando, entonces como que estamos en un espacio y como que entonces todos quieren hablar al mismo tiempo o hay algunas ocasiones en donde uno está pues solo, normal, y escucha con claridad pues la sesión y eso es lo que me sucede, digamos que para mí no es lo mismo en ese caso en que hay muchas, digamos, que interrupción por fuera y mientras está uno presencial, pues uno está tranquilo, uno sabe que está ahí con los compañeros y el docente, sabe que puede hacer aportes, puede explicar bien las cosas, entonces sí, en ese caso. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera tal vez decir algo sobre eso que acabas tú de mencionar y tal vez para los demás, porque creo que muchas veces se confunde o se asimila educación a distancia o la modalidad a distancia con modalidad virtual. Y tienen una diferencia, y es que la modalidad a distancia tiene un componente presencial, ¿cierto? Es decir, Tatiana nos decía que le cuesta tal vez porque está en su casa y sus familiares están allí hablando, ¿cierto? Bueno, la universidad tiene espacios para sus estudiantes, ¿cierto? Donde tú puedes ir de lunes a sábado. De lunes a sábado están disponibles los espacios de la universidad para que los estudiantes puedan trabajar allí, ¿no? Esa posibilidad presencial, fíjate, claro, no es como tener al profesor frente a ti en un salón, pero es tener un acceso a un equipo de buena calidad, veloz, de última generación, en un espacio universitario donde hay otros estudiantes, donde están los profesores, ¿cierto? Hay una posibilidad también de interacción presencial para el que quiera, ¿no? Generalmente nuestros estudiantes son estudiantes trabajadores que les cuesta mucho desplazarse, ir a la universidad y estar allí presencialmente, pero esa posibilidad está abierta, ¿no? En este momento,
el centro José Acevedo y Gómez, ¿cierto? Que es el que queda allí en la estación de Transmilenio del Sena, ¿cierto? Ahí cerquita la 1 de Mayo con Autopista Sur. Eh, está abierto de lunes a sábado, de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados hasta las 12 del día, ¿no? Entonces, esa es una opción también. Eh, bueno, a ver, he visto que me... Profe, perdón, perdón. Sí, Esmeralda. Yo no tenía ni idea que había esa opción y cómo funciona esa opción. Es decir, uno puede agarrar sus cosas y irse allá a donde acaba de decir y sentarse o Y cómo, trabajar. cómo Sí, sí, sí. Sí, trabajar. sí, yo estoy, yo por ejemplo, claro, es que con la pandemia, digamos que todo se complicó un poquito, ¿no? Entonces estuvieron todos los centros universitarios cerrados desde el año pasado que yo me vinculé hasta ahorita. Hace muy poco los volvieron a abrir a los estudiantes en un horario más restringido. Normalmente me han dicho mis compañeros que llevan más tiempo en la UNAD que el centro universitario estaba abierto hasta las 9 de la noche. Ahorita está abierto hasta las 4 de la tarde y simplemente tú llegas, ¿cierto? Entras a tu universidad y preguntas dónde son las salas de trabajo. Entonces hay unos cubículos con computadores donde hay más estudiantes, estamos los profesores. Yo, por ejemplo, estoy allá, los martes y los viernes, estoy en la universidad trabajando allí. Entonces, bueno, esa es una opción bien interesante, ¿no? Que también potencia Súper. otras posibilidades. La dirección, bueno, es que no me la sé de memoria, pero es el José Acevedo y Gómez, que está en la estación de Transmilenio del Sena, por la carrera 30, y eso es cerquita a la 1 de Mayo, ahí con Autopista Sur. Sí, Ok. sí, sí la ubican. Bueno. Yo no, pero está bueno buscar. Busca estación Sena Transmilenio y ahí te bajas y ahí preguntas por la UNAD y ahí estamos. Ok, súper, súper, ¿Listo? gracias, profe. Bueno, por allá los espero. Me encantaría verlos en vivo y en directo. Bueno, chicos y chicas, se nos acabó el tiempo, se nos amplió mucho nuestro encuentro. Voy a tratar de hacer unas conclusiones, aunque ya las he ido haciendo a medida que ustedes participaban. Bueno, vamos a tratar de leer la participación de Oscar, a ver si lo logro. Déjenme, para que Profe, no se quede Oscar sin participar. ¿Sí? ¿Quién me hablaba? yo, Tatiana. Lo que pasa es Dime, que Tatiana. no he podido firmar la asistencia porque no me deja, no sé por qué. Acabé de mirar. ¿Alguien más tuvo problemas para firmar la asistencia? ¿Dónde se firma? En el chat estoy compartiendo el registro de asistencia. Voy a volver a compartir. ¿Por qué será que no se puede? Oscar dice, bueno, que él ha ido allá a la universidad a pedir información. Todos pudieron, todos pudieron diligenciar el registro de asistencia. Sí, señor. Sí, señor, ya ahora ya puedo. Ya pudiste, ok. Bueno, bueno, vamos a escuchar a Oscar con voz de robot. Vamos a escucharlo. Ustedes me dicen si escuchan.
Yo no escucho nada. ¿No están escuchando? No, señor. No, no, señor. Voy a quitar los audífonos a ver si así. A ver. 10:16 AM. No, está. Oscar Cam. Ahora no sé cómo devolverlo. A ver. Ya. 10:14 AM. Oscar Camilo Garavito Velandia, invitado. En la UNAD, se experimenta tanto la interacción como el aprendizaje autónomo porque en muchas ocasiones nos toca averiguar y aprender por nuestros propios medios. Entonces yo considero que si existe la relación de las dos formas, la interacción y la investigación, con la ventaja de que uno recibe la orientación de los docentes. 10:16 AM. Oscar Camilo Garavito Velandia, invitado. Si es muy buena la educación, mi mamá se graduó de psicología de esta universidad y en la empresa que ella trabaja está en el mismo nivel con otros profesionales que se graduaron de forma presencial, es decir, que es una educación que está en el mismo nivel o mejor. Listo, ¿escucharon? Sí. Señor. Bueno. Sí, sí, señor. Listo. Bueno, chicos, entonces voy a tratar de hacer como una síntesis de las diferentes ideas que ustedes trajeron a la discusión para que puedan realizar su esquema gráfico. A ver, yo qué hice mis notas, por aquí están. Permítanme un segundo. Bueno, ya empecé diciéndoles el asunto de la interacción. Oscar también lo mencionaba. La interacción es clave, ¿cierto? La interacción es una herramienta que de la mano de la autonomía le permite a los estudiantes afianzar los conocimientos, digamos, que van adquiriendo en su formación, durante su formación. Entonces, ahí hay dos conceptos claves, autonomía e interacción. Por otro lado, las lecturas, ¿cierto? El material de estudio que ustedes tenían que consultar para hoy, habla de 3 categorías distintas, ¿cierto? En términos de los desafíos que tiene la educación a distancia. Por un lado, una categoría que serían los desafíos micro. Esos desafíos micro son los que tienen que ver con los estudiantes, con los docentes, ¿cierto? Una segunda categoría que serían los desafíos meso, que tienen que ver con la institución, es decir, con la universidad. Y unos desafíos macro que tienen que ver con el Estado colombiano, con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Con los entes reguladores de la educación. Entonces, es importante que ustedes incluyan esas 3 categorías. Esas categorías tienen que verse reflejadas en el esquema gráfico que ustedes hagan. Bueno, los diferentes conceptos que compartimos acá. Ustedes hablaron, tal vez se nos quedó en el tintero o alguien lo mencionó muy tangencialmente, la credibilidad, ¿cierto? La credibilidad. Creo que Oscar incluso decía que su mamá, por ejemplo, es egresada de la UNAD y que donde trabaja está al mismo nivel de profesionales egresados de universidades presenciales. La credibilidad es un desafío, ¿cierto? Es un desafío de puertas hacia adentro de la universidad y de puertas hacia afuera, ¿cierto? ¿Cómo la sociedad nos ve, cómo la sociedad ve a los egresados de la UNAD y de la modalidad a distancia, y cómo nosotros mismos nos percibimos, ¿no? Eso también es interesante, porque la credibilidad, digamos que es un desafío también al interior de la universidad. ¿Cómo ustedes creen que se están formando? ¿Sí? Si ustedes tienen una conciencia de que
esta es una formación, digamos, de calidad que los va a llevar a ser excelentes profesionales, o si tienen sus dudas y por esas dudas, digamos, solamente, no sé, hacen el mínimo esfuerzo posible. Bueno, eso también depende también de los estudiantes, ¿no? Si esa credibilidad no estuviera en juego, si no hubiera duda, digamos, de que la modalidad a distancia puede llevar a un profesional a ser tan bueno como uno de una universidad presencial, pues digamos que seguramente los estudiantes pues no le pondrían mucho más empeño, ¿no? Entonces es un desafío que está presente tanto de puertas para afuera de la universidad como de puertas para adentro. Ustedes hablaban de el tiempo, ¿no? Del tiempo, de la organización del tiempo, porque, digamos, ustedes o la mayoría de estudiantes de la UNAD son estudiantes trabajadores. Y sí, la organización del tiempo implica disciplina, implica, bueno, algunos asuntos, pero también el hecho de que ese tiempo sea limitado, de que sea un recurso escaso, nos habla de unos estudiantes, digamos, de la UNAD que ya están vinculados con el sector laboral, ¿cierto? Así su formación esté por un lado y su vínculo laboral esté por otro, ¿no? Que en muchos casos es así. Yo pienso que uno de los desafíos es que los estudiantes y la universidad logremos articular, ¿cierto? Ese mundo laboral del estudiante con lo que él está aprendiendo, con el campo en el que él se está formando. Digamos que esa articulación nos permitiría pensar soluciones, ¿cierto?, para los problemas de los distintos campos laborales, de la sociedad en general, que le permitan a nuestros estudiantes ser agentes de cambio en este país que tanto necesita transformarse, ¿no? Entonces hay una serie de desafíos interesantes, creo que ustedes los pusieron sobre la mesa. Y bueno, con esto termino. Espero que esta síntesis pues les permita armar muy buenos esquemas gráficos. Espero que hayan cacharreado la herramienta, que hayan al menos hecho un borrador, ¿cierto?, del esquema gráfico que van a presentar. Y para finalizar, pues vuelvo y les cedo la palabra. Quiero saber si hay comentarios, si hay algo que agregar de parte de ustedes, o si no podemos ya finalizar. Bueno, creo que no hay manitos levantadas, así que muchísimas gracias por su atención, por su puntualidad. Me disculpo por haberme extendido un poquito más de lo que teníamos previsto, y a ustedes muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero que nos veamos muy pronto. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Hasta luego, Oscar. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Buen día. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao.